Querido Chacho, Luis Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto verte de nuevo, aunque sea por esta red. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la familia? ¿Cómo van tus hijos, tu esposa y tus dos criaturas? Y cuando me refiero a dos criaturas, son a los... Tienes dos perros, ¿no? También. No, tengo tres. Ah, tres. Tres. Tengo tres, dos galgos italianos y un beagle. Madre santa. ¿Y están Sí, grandes los galgos? echan mucho relajo. No, no, son galgos chiquitos, Ajá. galgos así. Ah, No miniaturitas, pero son galgos chiquitos. Pero son muy latosos y aparte son bravos. Se pelean entre ellos y así. me imagino. ¿Cómo va el confinamiento? Pues bien, yo creo que como todo mundo, ¿no? Ya queriendo hacer un poco más de vida, porque no, vaya, ya es mucho tiempo y hay muchas cosas que se han quedado pendientes, pero finalmente creo que lo más responsable es hacerlo así. Y la verdad es que, al menos en mi caso, tengo mucho que agradecerle a Fox Sports, que es la compañía que nos ha protegido de una forma espectacular. Yo realmente no he tenido que poner un pie fuera para poder trabajar, Ujú. para seguir trabajando, y eso está muy bueno. También mi programa de radio, en Radio Fórmula, lo estamos haciendo vía remota, bastante bien. O sea, hemos descubierto eso, ¿no? Que a final de cuentas hay muchas posibilidades para hacer el trabajo sin congestionar tanto por fuera, y eso está bien. Aunque te voy a decir algo, ¿eh? En el tema de nosotros en televisión, cuando estamos haciendo eh, enlaces a diferentes partes, sí es mucho mejor el tema televisivo, ¿no? El salir por, Claro. no sé, por fibra, una microonda incluso, no sé, lo que se use, Ujú. porque es mucho más estable. El gran problema que tenemos aquí es que de pronto varía el internet y hay muchos líos de ese tipo, Sí. pero nada ahorita que no sea entendible, ¿no? Las comunicaciones avanzamos de manera rapidísima, ¿no? Lo que no hicimos en 8 o en 10 años, se avanzó en estos 2 meses, ¿no? Los fierros, Sobre, reduces costos, evidentemente. sí, claro. Tienes, por supuesto, la tecnología para estar en casa. Entiendo que no es lo mismo que estar en un estudio, pero las transmisiones que ha hecho Fox Sports desde casa se ven bastante bien, con una muy buena calidad, tanto de audio como video. Sí, esperemos que la Fórmula 1 salga igual o mejor. La verdad es que hoy hay plataformas que te brindan esa posibilidad, aunque desde mi parecer yo creo que el tema de tener una señal más contundente te hace que al final, cuando llegas a la pantalla, la gente lo recibe mejor. Pero como tú dices, creo que ha salido muy eficiente el trabajar así por internet, y creo que no está nada mal. Creo que lo que debería mejorar mucho es la conexión que tenemos acá, ¿no? Porque de repente me ha tocado, el otro día hicimos conexiones y hicimos un programa con los colegas que tenemos en Europa, Uh -huh. y resulta que el problema éramos nosotros. El problema somos Argentina y México, y así se complica porque, no sé, como que todavía no estamos acostumbrados a que todo pase por internet. Y ahorita, por ejemplo, no sé si este sea tu caso y el de mucha gente, pero yo estoy haciendo mi trabajo, mis hijos están tomando clases por internet, están terminando la escuela, las compras las hacemos por internet, o sea, todo, prácticamente todo lo es por internet. Yo básicamente, mira, lo único que no hago, o sea, todo lo utilizo por internet. Yo voy al súper, pero lo hago presencial. Yo no voy al súper ya, todo por internet. ¿Sabes que me da más confianza escoger yo los alimentos o a que alguien me lo traiga? No sé, es medio raro el tema, pero... Te tienes que ir acostumbrando, y lo que me ha pasado a mí es que, bueno, aquí en la casa es que eh, ya tenemos como que ubicados los horarios en donde está disponible un señor, un shopper que es como que es de mucha confianza y todo, y pues a esa hora, y la verdad nos ha ido bien. Sí tienes razón, porque muchas cosas pues no hay como que el feeling de lo que tú quieres, pero pues Ujú. bueno, por lo pronto, yo creo que por lo pronto pasa. Ojalá que en unos 15, 20 días podamos empezar a dar más pasos, ¿no? Pasos más seguros, sin el tema de poder eh, saber que estás o contagiando o contagiándote. Eso yo creo que es lo más difícil, y yo creo que tenemos que llegar eventualmente.
Así, cuidarnos básicamente. Yo que soy persona de riesgo porque padezco diabetes, bueno, pues evidentemente me cuido más. Si salgo a caminar con mi perro, voy protegido, no me acerco a nadie. Cuando voy al súper voy a las 7 de la mañana que hay 4 pelados nada más y, y listo. Pero bueno, pues, lo único que nos queda es ser responsables en cuidarnos y que todos usemos cubrebocas para proteger a los demás. ¿Tú te acuerdas de Alberto Duque, no? Sí, sí, cómo no, Bueno, pues claro. Alberto Duque fue uno de los primeros contagiados por el bicho. Y cuando Alberto Duque lo estaban ya medio dando de alta, el doctor se le acercó y le dijo, trata a los demás como si estuvieran contagiados. Y tienen toda la razón. O sea, nunca sabes Claro. quién es el asintomático. En fin, ya será cuestión de cada quien. Lo importante, mi querido Chacho, es que regresa a la Fórmula 1, ¿no? Después de tantas cancelaciones, después de que se veía un panorama negro por esta pandemia, por fin, el jueves, el semáforo comienza su cuenta regresiva. Sí, ya comenzamos prácticamente con diferentes, ¿cómo le podemos decir? Diferentes reacciones que ha tenido la Fórmula Uno a lo que ha ido pasando. Lo más importante ha sido lo de Lewis Hamilton. Me parece que es como un tipo de estos deportistas que son tan poderosos en cuanto a marketing o en cuanto a seguimiento, Uh -huh. que cuando hacen algo lo replican en todos lados. Y ahora lo que sucedió ayer fue muy importante desde el punto de vista automotriz, porque Mercedes, que es una marca muy conservadora en ese sentido, decidió cambiar el color de sus coches de competencia y los pintaron de negro. Está Obviamente espectacular, ¿no? haciendo, está espectacular, el coche se ve muy bonito, no es el Fórmula 1 negro que más me ha gustado, pero se ve espectacular, me gustó la combinación incluso, pero es una reacción al tema de Lewis Hamilton, que como sabes se puso muy del lado de este activismo en contra del racismo, Uh -huh. el movimiento de Black Lives Matter y todo el tema que tiene que ver con más igualdad, mejor respeto sobre los derechos humanos y pues mayor equidad en ese sentido. Me parece que es muy importante, como te digo, porque Mercedes difícilmente hace esos cambios y Mercedes es una compañía que obviamente como un montón de compañías alemanas que son de muchos años, pasaron por la época más triste de Alemania, que fue la época de la post Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, el nazismo y todo eso. Y la verdad es que les cuesta mucho trabajo, ¿no? De dar este tipo o de pronto ponerse en este tipo de situación de dar mensajes así. Y lo hicieron yo creo que con valentía, con fuerza, tratando como de sumar a esto. Mucha gente me ha dicho, y esto quisiera platicarlo porque tengo la fortuna de haberlos conocido a los dos y seguir muy, muy de fondo la carrera profesional y social de los dos. Y mucha gente dice, es que Hamilton quiere imitar a Mohamed Ali y se quiere convertir en una personalidad del estilo de lo que fue Mohamed Ali en el tema social. Y es totalmente equivocado desde mi punto de vista, incluso compararlos porque tenemos que entender una cosa, Mohamed Ali vivió otra época muy diferente a la de Lewis Hamilton. Él nació en Louisville, Kentucky, en una situación totalmente distinta y muchísimo, pero muchísimo más adversa que Hamilton. Y me parece que la importancia que tuvo Mohamed Ali en esta unificación de criterios de la lucha contra el racismo en los Estados Unidos tiene mucho más que ver con la figura de Mohamed Ali sin la necesidad de hacer o no las cosas que hacía como boxeador. Y Hamilton, pues es un chavo de otro estilo, ¿no? Él obviamente tiene sus propias batallas y él vivió mucho la discriminación en carne propia. Es un cuate que ha tratado de sobreponerse a eso y no solo eso, porque también, por ejemplo, no solamente es el primer piloto negro en la Fórmula 1 o campeón mundial negro en la Fórmula 1, y todo lo que ello representó para llegar ahí, sino que su familia también es una familia poco ortodoxa en ese sentido, porque su papá es tiene ascendencia de las islas del Caribe británico, la mamá no, su hermano tiene un problema de salud, en fin, que lo condicionó mucho, pero vaya, es totalmente diferente. Yo creo que no tendríamos que ser tan
ni tan severos para juzgar a Lewis Hamilton, pero tampoco tan fáciles como para decir Hamilton se está queriendo parecer o es como Mohamed Ali. Creo que son totalmente cosas distintas. Hoy el mundo es distinto. Yo creo que vale mucho la pena lo de Hamilton, pero pues no, yo creo que no es comparable. El tema de la discriminación es muy sensible, hay que cuidar mucho las palabras, evidentemente, porque hay gente que lo toma mal, hay otras personas que no les parece que sea tan agresivo el tema de la discriminación. Te pregunto, ¿tú crees que el deporte en general, deba de participar más en este tipo de campañas y ayudar a la prevención? Pues yo creo que esa es la clave, ¿no? Ayudar en la prevención. Yo no sé qué tanto cuáles son las formas adecuadas o cuál es el volumen adecuado de las campañas, porque realmente yo me puedo declarar absolutamente neófito en ese sentido. En lo que no es en el tema de que lo que mejor ayuda es tener una prevención y una educación, una cultura sobre esto. Y ahí sí lo hemos vivido muy fuerte en el deporte mundial, en el deporte mexicano, porque aquí en México hemos sido de piel muy delgada y muy absolutistas de los dos lados, ¿no? En cuanto a las dos posturas o posiciones. Y me parece que los tiempos actuales nos están indicando que tenemos que ir por el justo medio para que no se rompa un cierto equilibrio. Yo, por ejemplo, yo tengo muchos amigos que son homosexuales y que son de encantadores, personas sumamente normales. Yo no tengo ningún problema en reconocerlos, en aceptarlos, en quererlos. Tengo familiares que lo son y no tengo ningún problema. Pero he vivido, tú lo has vivido junto conmigo en muchas ocasiones, Sepu, los deportes mexicanos que son tan de confrontación y tan ríspidos en muchas ocasiones, que de pronto hablar de ese tema, simplemente tocar ese tema, es motivo como de conflicto y no tendría por qué serlo. En Fórmula 1 sucede este punto con la discriminación racial, porque hay muy poca gente de color. Cada vez está empezando a trabajar más gente de color en Fórmula 1, pero son muy pocos, o sea, realmente son muy pocos. Yo ubico un par de personas, un periodista, un colega y una persona más. Hay muy pocos también, muy pocos orientales como tales. Sabemos no todavía la cantidad, por ejemplo, de chinos que se pueden ver en otros deportes. Se ven pocos latinoamericanos, hay muy pocos latinoamericanos, pero hay. Afortunadamente hay chilenos, hay argentinos, hay mexicanos trabajando en diferentes posiciones. Y lo que sí me da gusto es que cada vez hay más mujeres en Fórmula 1. Hoy en día hay mecánicas, hay ingenieras, hay estrategas, hay obviamente jefas de relaciones públicas, hay un montón de chavas que trabajan en Fórmula 1, no necesariamente como mucha gente podría estar pensando en las posiciones que mucha gente se imagina, ¿no? Que son las hostes o las chicas que son de cocina o las chicas que son de servicio. Lo hay, y hay muchos hombres también que hacen lo mismo, ¿eh? Te encuentras, por ejemplo, que en la hospitality de Ferrari hay meseros, o sea, hombres que son meseros y que atienden a todo el mundo, y hay mujeres que son meseras y atienden a todo el mundo. Entonces, en ese sentido, la Fórmula 1 ha dado pasos. En donde no ha dado los pasos, me parece que podrían ser más visibles, es en el tema de hacer competir a las mujeres, porque lo que se necesita más es que, por ejemplo, tengamos una diseñadora muy importante de coches de carreras, que eso sería buenísimo, una directora técnica de un equipo de carreras, como ya sucedió en Le Mans, no ha sucedido en Fórmula 1, y obviamente pues una mujer piloto, pero a mí me parece que eso va a tardar mucho porque es, como te digo, de mucha confrontación todavía, y por eso lo que tú dices es lo importante. Entre más nos eduquemos, entre más pensemos en esto y no lo veamos como un golpe que se nos viene y ahora sí, ¿qué va a pasar? Se va a romper el estilo de vida que teníamos. No, no se tiene que romper. Yo sigo siendo el mismo, la gente que está del otro lado sigue siendo la misma, y se trata de que vayamos unificados en eso. A mí me molestó mucho, te voy a confesar, que en cuanto salió la campaña de Race as One de Fórmula 1, en donde viene el logo con la bandera multicolor, lo replicó Gran Premio de México, yo lo puse en las redes sociales,
Y algunas personas me empezaron a reclamar ese tema, ¿no? Como que ya van a empezar con la onda gay y todo eso. Y dices, y no es que vayamos a empezar, no es que alguien vaya a empezar, es que eso ya está, ya ha estado siempre. La cosa es que podamos entenderlo, aceptarlo, digerirlo y vivir felices con ello o sin ello. O sea, si no tienes, si no participas o participas, es exactamente lo mismo. Sí, estoy completamente de acuerdo. Chacho, cambiando un poquito de tema, vienen cambios muy importantes a partir del jueves, las calificaciones para el Gran Premio de Austria, ¿es correcto? Austria, sí, Austria. El Gran Premio de Austria. Se reduce el pit stop a 80 personas por escudería, ¿es correcto? No necesariamente el pit, porque en el pit pueden trabajar las personas que tú necesites. Ujú. Lo que pasa es esto, normalmente en un equipo de Fórmula 1, la reglamentación indica que debes viajar, tienes que estar en cada carrera con 120 personas, Ok. incluidos desde el chofer hasta el director del equipo. Todo mundo tiene que ser 120 personas. Ahora lo redujeron a 80. La distribución normal sería que trabajaran por coche 40 y 40 personas, pero no es necesariamente así. Otra cosa que va a ser muy importante es que la FIA está pidiendo que no se mezclen los equipos de trabajo, por ejemplo, de un coche con los de otro coche, Ok. para evitar el cruzamiento social, que le llaman, el cruzamiento de espacio social, y mucho menos que se hagan, por ejemplo, cruzamientos entre equipo contra equipo, equipo con equipo, porque muchas veces sucede. Estás en el paddock y cuando tienen un tiempo libre, que es poco, los mecánicos de Ferrari los ves jugando fútbol con los de Toro Rosso, están fumando un cigarro, echándose una cerveza, cualquier cosa, y hay mucho contacto social de ese tipo, cruzamiento social en el paddock. Entonces, eso va a estar prohibido o restringido, al menos en estas primeras carreras. Y el tema que dices de los pits es muy interesante porque no hay una reglamentación que te diga, en los pits tienes que trabajar con tantas personas, sino que es al revés. Y ya precisamente la gente de Ferrari dijo, nosotros vamos a trabajar exactamente igual. En una parada de pits normalmente trabajan 23 personas. Entonces, más o menos los 23 y 23 de cada coche, pues ya te hacen la mitad del equipo que está trabajando Porque además, en toda la escudería. si reduces esos 23, quitas ya todo ese gran trabajo en equipo que vienen haciendo para que las llantas se cambien en segundo y medio. Sí, es brutal lo que hacen, porque el trabajo es una organización, una sincronía tan perfecta que si ahorita le quitas una parte, una pieza, automáticamente descompones todo. Y en lugar de ver como tú dices, esas paradas en los pits de menos de 2 segundos, podríamos pasar a ver paradas de pits hasta de 5 segundos, porque falten una o dos personas, porque el trabajo que hacen es importantísimo y lo tiene que hacer otra persona y se tiene que reacomodar toda la secuencia para que se entienda mejor la coreografía que se tiene que hacer. El gran punto es que va a ser igual cuando estés en la pista, cuando estés viendo la carrera, el gran premio, la disposición, la distribución va a ser igual. Pero llegar a eso va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque es todo esto que te estoy diciendo. Tienes menos mecánicos para trabajar. Por ejemplo, en el caso de que se rompa un motor o se rompe una parte del motor y no tienes la pieza del motor o no tienes el cambiar un motor de Fórmula 1 te lleva aproximadamente 2 horas y media o 3 horas. Lo pueden cambiar todo, quitar uno y poner otro, pero necesitas tener por lo menos unas 60 personas. Y ahora lo vas a hacer con 40. Ese es el gran problema. Entonces, va a tardar muchísimo en pasar eso. Lo tienen que programar mucho. Es decir, si a un piloto le pasa algo en la práctica número 1, es muy probable que el equipo decida, no vamos a hacer la práctica número 2 porque preferimos tener el trabajo muy prolongado en el tiempo que se puede trabajar para tener el coche listo en la calificación, aunque no hagamos pruebas. Va a ser muy difícil para los equipos porque, como tú sabes, es muy complejo. No solamente lo que vemos en la pantalla, en las paradas de pits, sino todo el trabajo que hay detrás. Por ejemplo, para mucha gente podría ser muy sencillo, pero te voy a dar otro ejemplo. Se entiende tal vez un poco mejor. Cuando el piloto rompe una parte, un ala, por ejemplo, el ala delantera del coche, automáticamente hay un repuesto.
pero ese repuesto no necesariamente tiene la configuración, los reglajes que está probando el piloto. Ok. Y tú se lo puedes poner, tú puedes tardarte 2 minutos en ponerle esa nueva ala, ese nuevo componente, pero después tienes que volver a ajustar todo el coche, o sea, tienes que hacer todos los cambios que vayan casando, digamos, en la puesta a punto aerodinámica de todo el coche para que pueda trabajar igual. Y va a ser muy, muy complejo, va a ser muy, muy complicado. Por eso te digo, vamos a ver una Fórmula 1 en condiciones diferentes porque no todo el mundo va a salir a comerse la pista y a chocar o a dañar el coche, sino que vamos a ir viendo cómo van trabajando los equipos paulatinamente. Obviamente, ya cuando lleguen al domingo, será, esperemos, lo que vemos todos los domingos de carrera normal. ¿Revienta el espectáculo todos estos cambios, Chacho? Digo, vamos, me queda claro que Mercedes los últimos 5 o 6 años ha dominado y creo que las carreras de repente mucho más espectaculares son los del resto, ¿no? A ver quién queda en cuarto, quinto, en sexto lugar. Pero revienta un poco el espectáculo, minimiza lo que es la esencia, el ADN de la Fórmula 1 en esta temporada tan inusual, por lo que ya sabemos que está pasando. Pues la gran polémica va a ser, de aquí en cuanto empiece y de aquí a que termine, que no sabemos cuándo va a terminar, ya sabemos que empieza este fin de semana, pero no se sabe cuándo va a acabar y eso nunca había pasado en Fórmula 1. Todo mundo en Fórmula 1 sabe que empiezas con 5, 7, 8, 9, 20 carreras. Ahorita empiezas con 8 y no sabes cuándo va a acabar. Ese es un punto. El campeonato puede ser un campeonato corto, de 8 carreras o de 10. Seguramente van a tener 10, 12, 15, por ahí es lo que están calculando cuando se publique el nuevo campeonato. Y eso va a ser una gran polémica. Quien resulte campeón, la gente piensa, va a ser un campeón válido, totalmente congruente con la Fórmula 1 y su historia, porque están corriendo una temporada muy atípica. Y la verdad es que creo que todos estos componentes nuevos hacen que la Fórmula 1 vaya a ser un poquito más de precisión y de golpes muy certeros o de movimientos muy certeros para los equipos. ¿Por qué? Pues porque imagínate, 2 puntos. La temporada empieza en la pista de Red Bull, una pista que Red Bull ha dominado en los últimos 2 años. El que ha ganado los últimos 2 años es Max Verstappen y tiene todo para volver a ganar. Y corren 2 veces en la misma pista. En una temporada corta, el que gane más carreras va a ser el que va a tener más posibilidades de ser campeón. Si Verstappen le pone el pie por delante a Hamilton, en este caso de Mercedes, o a cualquiera de los 2 de Ferrari que sean los candidatos, va a tener mucha más ventaja y el que se equivoque va a perder mucho. Si alguien empieza flojo y se enrola en conseguir resultados la quinta carrera, pues le va a costar mucho más trabajo alcanzar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que se puede pensar que la temporada se va a poner más equilibrada. No lo veamos en el tema de las carreras, o sea, no va a ganar un Williams, no va a ganar un Alfa Romeo, no va a ganar un Alfa Tauri, probablemente ni siquiera esté cerca de ganar un Racing Point con Checo Pérez, pero me parece que sí vamos a ver mucho más pelea en el sentido más deportivo, ¿no? En el campeonato y, como tú decías, en la parte baja de las carreras. ¿Por qué? Pues porque Mercedes está muy fuerte, Red Bull está muy fuerte, Ferrari seguro, y esos 3 van a andar adelante. Pero detrás está muy abierto el tema, ¿no? Renault anduvo bastante bien desde mi punto de vista. Tiene 2 muy buenos pilotos que se van a dar entre ellos muy duro y eso los va a hacer crecer. Obviamente McLaren está muy, muy bien. Fue el mejor equipo el año pasado y Racing Point fue el mejor en la pretemporada. Entonces, esos 3 equipos van a andar muy rápido y yo agregaría un cuarto, que sería Alfa Tauri, lo que era Toro Rosso, que tienen una muy buena base técnica porque absorben todo lo que es de Ferrari sin la necesidad, sin el compromiso de mantener exactamente lo que hace Ferrari, sino que pueden hacer sus propios desarrollos, sus propias evoluciones y no lo han hecho nada mal. Así que en Barcelona también anduvieron rápido y creo que puede ser muy interesante esa parte, ¿no? Tener 4 equipos o 5, si podría juntarse alguno más, como Haas o como Alfa Romeo, para poderse meter en la pelea. ¿Le ves posibilidades este año a Ferrari? Sí tiene posibilidades, pero tienen que trabajar de una forma diferente, ojalá lo logren. Tienen un coche que no es tan rápido como ha sido en las últimas 2 temporadas. Su gran problema en Barcelona en la pretemporada fue ese, que ya la potencia del coche, después de las dudas y toda esta polémica con
aparentes fallas reglamentarias del motor de Ferrari, me parece que obviamente les quitan potencia porque tienen que ceñirse demasiado ahora al reglamento para que no pase nada. Y creo que ese es su gran problema. Ya dijeron, por ejemplo, que no van a tener demasiadas evoluciones del carro de pretemporada al auto que van a presentar el fin de semana en Austria, pero sí creo que es de los equipos que puede evolucionar más rápido. Y me parece que la batalla interna entre Vettel y Leclerc también va a hacer que crezcan, ¿no? Que vayan por resultados. No creo que sea una batalla como fue el año pasado, cuando chocan en Brasil y se ven muy apresurados los dos, sino que va a ser una batalla más a ver quién puede resolver mejor las cosas. Y en ese sentido creo que va a ser muy interesante porque Vettel tiene mucha experiencia, es un piloto aparentemente, sé que mucha gente no coincide con esto por las fallas que ha tenido últimamente, pero tendríamos que darles el privilegio de la duda, la experiencia lo podría sacar adelante, y un cuate que es fuera de serie, como es Leclerc, que lo que hace, lo hace bien, realmente ha hecho muy, muy pocas cosas mal, y en Fórmula 1 eso cuenta muchísimo. Un hombre como Vettel se puede sentir presionado por estar en una escudería de alto nivel como Ferrari, pero además se puede sentir presionado por su coequipero. O sea, que el año pasado creo que tuvo mejores resultados de Leclerc que el propio Vettel, ¿no? Y eso, no sé si eso tenga que ver con que él ya se vaya de Ferrari. Es una sorpresa, fue una sorpresa ver a Vettel desde hace 2 o 3 temporadas muy presionado por el entorno de Ferrari. Ferrari es un equipo muy, muy difícil para los pilotos, es una máquina de demoler pilotos porque han podido demoler campeones mundiales como Alan Prost, como Fernando Alonso, en fin, como muchos. El tema es que sorprendió porque la aparente frialdad que podías esperar de Vettel, nunca funcionó lo que se esperaba. Todos los problemas de la escudería, que es una escudería donde hay mucha política, hay muchas posiciones, hay bandos, ¿no? La familia de estos contra los de los otros, y los que son de acá y los que son de allá dentro de la misma compañía. Es muy difícil. Y creo que lo peor que le pudo pasar fue a Vettel, que pusieron un piloto mucho más joven, forma de trabajar, otra idea de cómo debes trabajar con el equipo, y eso a él lo descompuso, se vio claramente el año pasado. Me parece que hoy, como ya se va, pues no tiene nada que perder, ya nada que demostrar, simplemente terminar de la mejor forma posible. Algo puede hacer Vettel algo que no hizo antes, que es volver a divertirse para competir. Si ya sabes que te vas, si ya sabes que no te van a renovar el contrato y que hay miles de problemas, y que incluso la posibilidad más viable es que él tenga un año sabático, porque dudo mucho que alguien lo contrate así nada más y que él quiera correr con un equipo que no dé sus expectativas. Sí. Entonces yo creo que es lo que es más viable, que él diga, mira, me voy a divertir, voy a tratar de conseguir ganar 3, 4 carreras o las que se puedan, y si no salgo campeón, pues ni modo, y si gano, pues me voy ganando y punto, ¿no? Y creo que el hecho de liberarse de esa tensión va a hacer que se desenvuelva mejor. Lo que sí es que tú diste en el clavo. El gran punto de un piloto de Fórmula 1, y los pilotos de Fórmula 1, tú que has conocido muchos deportistas en todos los niveles y en todas las especialidades, no hay un deportista o no hay una persona más competitiva en el mundo que un piloto de Fórmula 1. Compiten por todo, pelean por todo. Si le pones el pie más adelante, lo quiere poner más adelante que tú. Y si le ganas en la fila, se quiere ir más adelante de la fila. La gente de Fórmula 1 es muy, muy competitiva en todo. Y a Vettel le pusieron un tipo que le ganó en ese sentido y está herido de muerte con eso. Entonces creo que esa va a ser su gran misión, su gran tarea, ¿no? No descomponerse buscando vencer a Leclerc. Yo creo que Leclerc lleva por su lado y él tiene que hacerlo por otro camino. Oye, hablando de competencia, a mí en lo personal, y creo que mucha gente seguramente va a coincidir conmigo, más allá de que inicie la temporada el próximo jueves y que podamos ver una batalla entre Red Bull, Ferrari y Mercedes, creo que lo que viene con el resto va a ser mucho más competitivo, pero a mí me llama la atención, puede haber un duelo
son dos escuderías completamente diferentes. Puede haber un duelo entre Checo Pérez y su coequipero hace 2 años, ¿cómo se llama el francés? Ocon, Esteban ¿Con? Ocon. Sí, de hecho lo va a ver, eso seguro, se van a encontrar y se van a tener que dar duro cada uno por su lado. Renault, tal vez ahorita no vemos a Renault en el cuadro de los equipos de esa zona media Okay. que tenga las mejores bases técnicas, como sí las tiene McLaren y como sí las tiene Racing Point, que está usando tecnología de Mercedes. Okay. Pero me parece que Renault hizo dos progresos muy, muy importantes. Cambiaron todo el equipo de diseño, cambiaron de diseñador, hicieron un coche mucho más compacto, un coche que tiene menor resistencia aerodinámica al frente, que compensa en todo caso la potencia que le puede faltar, a su motor. Y creo que en algunos puntos se va a poder meter a pelear fuerte. La cosa es que en esa zona de los 3 o 4 equipos que están peleando la cuarta posición en el campeonato, el que comete un error automáticamente le abre la posición al de atrás, le abres el camino al de atrás. Y ahí siempre va a haber alguien como Ocon, está Ricciardo, que no lo puedes dejar atrás, está Lando Norris, en fin. Todos esos pilotos son los pilotos con los que, digamos, en una calificación, Checo Pérez va a estar ahí en medio, entre ellos, ¿no? Va a estar alineado con ellos. Pero después vienen otros, que son el típico, el perro negro de la apuesta, ¿no? El que llega y que se encuentra alguna situación benéfica y que puede andar, aunque sea un ratito adelante. Y ahí están los dos pilotos de Haas, que son Magnussen y Grosjean, están los dos pilotos de Alfa Romeo, que son Giovinazzi y Kimi Raikkonen, que tiene mucha experiencia. Entonces, sí se convierte en muy, muy complicado ese punto, porque Checo se las va a tener que ver con ese tipo de pilotos, aun cuando tenga un auto que en teoría es superior. Entonces, yo creo que sí, es definitivo. Por lo menos yo calculo que en las calificaciones Ocon es muy rápido. Creo que si nos basamos a la estructura numérica del duelo, o sea, Ocon podría ganarle a Checo Pérez si el coche anda bien en calificación, pero lo que es un hecho definitivo es que en carrera se van a ver muchas veces, se van a ver varias veces en la temporada. Se va a poner, se va a poner. Se va a poner sabroso. Hay que ver cómo reacciona Checo también, ¿eh? Porque Checo tiene un material o un equipo que no ha tenido antes. Es un equipo técnicamente ahora mucho más sólido y probablemente eso le dé a Checo la base, por ejemplo, para mejorar en un departamento donde siempre ha tenido falencias, que es la calificación. Los sábados Checo suele sufrir mucho. Checo trabaja mucho para el domingo, para la carrera, pero si el equipo le da un coche que se pueda poner a punto fácil y ande rápido, pues yo no dudo también que ande peleando los sábados arriba y eso le descongestiona un poquito el trabajo de los domingos. Justo es lo que te iba a preguntar. Recuerdo que en Barcelona, terminando toda esta pretemporada en Barcelona, había muy buenas expectativas para la escudería del Checo Pérez, para el propio mexicano. Con todo el tiempo que estuvo detenida la Fórmula 1, las cancelaciones, ¿marca alguna diferencia, Chacho? ¿O todo sigue siendo, o seguimos viendo Racing Point, ¿verdad? Porque ha cambiado de nombre ya 3 veces. Es Racing Point. Seguimos pensando que va a ser una buena temporada. Sí, tiene que ser una buena temporada, incluso si no llega a haber un podium o si no llega a haber una victoria, porque lo que vimos en Barcelona de inmediato, más que los resultados, porque ya cuando analizas los resultados, tiene sus altas y sus bajas. En ritmo de carrera el coche todavía no andaba tan bien, a una sola vuelta le costaban trabajo ciertos sectores del circuito, no es el Mercedes de Hamilton, eso es un hecho. Sí, claro. Y mucha gente pensó, ya Checo ya trae el mismo coche que Hamilton, entonces puede ganar las mismas carreras que Hamilton. Eso no es cierto. Es un coche totalmente diferente que tiene partes o elementos tecnológicos como la nariz, como tal vez el balance de las suspensiones, el motor, y párale de contar todo lo demás, pues es el desarrollo propio de ellos. Pero lo que sí es que tiene una base tecnológica, esos pocos elementos o muchos elementos de Mercedes del año pasado te ayudan a tener información que puedes consultar, que puedes decir, a ver, en esta pista, ¿cómo andaban el año pasado? Pues le movieron aquí, le movieron acá al coche para andar más rápido aquí, para andar más rápido allá.
y puedes sacar conclusiones más rápido. Antes este equipo no lo tenía, o sea, tenía sus propios números, que eran de una temporada a otra que era mala, y la otra era un poquito menos mala, y la otra era un poquito menos mala, y en algunas pistas brincaban y tenían un buen desempeño. Entonces ahora, al ser la información de esta base tecnológica de Mercedes más pareja, Racing Point tiene chance de poder analizar mejor y llegar a mejores conclusiones. El caso de Checo, a mí me parece que es muy interesante porque desde mi punto de vista es el piloto de Fórmula 1 más menospreciado por el medio europeo porque ha conseguido resultados sorprendentes. Realmente ha sido un piloto muy consistente, ha ganado resultados que otros pilotos más de más renombre en Europa no han conseguido. Y sin embargo, seguimos con la misma actitud, ¿no? De los medios europeos, que pues, muchas veces lo maltratan, ¿no? No lo ponen en las listas de los mejores, en los top 10 nunca aparece, cuando lleva 5 años estando en los top 10. En fin, este tipo de cosas. Fue muy maltratado en McLaren, ¿no? Fue muy maltratado en McLaren. Yo creo que no ¿No? podríamos decir que fue totalmente maltratado en McLaren, porque yo creo que se desentendieron en McLaren. Yo creo que él luchó mucho por tener una muy buena actuación, pero el equipo no le podía dar un coche bueno. O sea, el equipo no tenía un coche bueno para él ni para Jenson Button. Entonces, creo que ahí se desentendieron. No porque hubiera sido Checo Pérez, sino porque técnicamente McLaren empezó en caída libre y eso obviamente descompuso a todo el equipo, no nada más la relación con los pilotos. Creo que todos esperábamos en ese momento mucho más, tanto de Checo como de McLaren, y las dos partes tuvieron sus pérdidas. Pero yo creo que después vino algo mucho mejor para Checo, porque eso lo ayudó a madurar, eso lo ayudó a saber que tu lugar en Fórmula 1 se puede desvanecer de un momento a otro. Y ahí cambió su mentalidad. Yo creo que Checo dio un switch muy importante mentalmente y desde que entró en Force India se comenzó a convertir en un piloto muy disciplinado, muy consistente. Tal vez no es el mejor, por ejemplo, cuando en las prácticas no lo ves peleando los 10 primeros lugares, pues porque él sabe que no va a tener mucho caso. Él se pone a trabajar en lo que le conviene, que es entender el neumático, el control del neumático, sacar una buena estrategia, balancear bien el coche, para tener un coche bueno en carrera y sacar el resultado, y lo ha hecho. Hay muy pocos pilotos en Fórmula 1 de esta última época que han subido al podium, y Checo ha subido 8 veces al podium con coches de muy baja calidad. Entonces, eso es un mérito muy importante que no se le reconoce. Y ahí es donde sí yo denuncio, digamos, el maltrato hacia Checo, en ese sentido, porque no lo reconocen como un piloto que probablemente no sea Senna, por supuesto, no es el Juan Manuel Fangio, no es el Lewis Hamilton, no es Alan Prost, pero es un piloto que da muy buenos resultados teniendo un material muy compacto, muy mínimo. No es tan fácil. O sea, cuando tú cambias, puedes estar acostumbrado a trabajar con un equipo de gente que trabajan de esta forma y así, 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 y te lo sabes de memoria. Y cuando vienen más recursos, cuando vienen más posibilidades, pues se amplían todas esas variables. Y tú tienes que saber manejar esas variables, tienes que estar listo para ello. Y eso es lo que está pasando ahorita con Checo, ¿no? Ojalá que este receso no haya sido negativo en ese sentido, yo creo que no. Yo creo que se siguieron manteniendo mucho contacto, el equipo sabe manejar las cosas, tienen un buen director de equipo y yo creo que la gran apuesta de este equipo es Checo Pérez. No tienen, el otro piloto es bueno, pero no es tan bueno. Sí, estoy de acuerdo. Puedes mentarme la madre si quieres, pero en algún momento de esta aventura, en este camino del Checo Pérez, eh, ¿eso era o es o fue un piloto como para ocupar un asiento, ya ni siquiera hablemos de Ferrari, un tipo Red Bull? No, sí, claro. De hecho, mira, esta última vez que anunciaron que no iban a continuar con Vettel, optaron por Carlos Sainz Jr., obviamente, pues porque Carlos Sainz Jr. no es un mal piloto, eso es innegable, es un buen piloto, es un buen prospecto, es joven, es unos años más joven que Checo incluso, no muchos, pero tiene esa carta, pero tiene una gran ventaja, que tiene su papá.
Su papá es Carlos Sainz, el multicampeón de rallies, es una personalidad en el automovilismo, es uno de las grandes figuras del deporte español, de la sociedad española. Entonces eso ayuda muchísimo, eso no lo tiene Checo. Claro. O sea, el papá de Checo es una persona de trabajo que tiene otras características, que le ha ido muy bien y que ha apoyado muy bien a Checo, pero no es casi un miembro de la realeza, ¿no? Sí. Europea. No hay las relaciones públicas suficientes. Exactamente, ¿no? Y mucha gente, por ejemplo, también tiene una idea sumamente equivocada, ¿no? Que Checo Pérez llega con el apoyo de Carlos Slim y dice, a ver, quiero comprar todo esto y me lo compro y ¿cuánto cuesta ganar una carrera de Fórmula 1? Eso no existe. Aunque se pudiera hacer, la familia Slim no se dedica a eso, no hacen ese tipo de cosas. Sí, claro. Ellos tienen una gran afición, Carlos Slim Domit en particular, pero también tiene una gran inteligencia, porque si él se pusiera, por ejemplo, a comprar un equipo de Fórmula 1 para que corriera un piloto mexicano, pues tal vez esa aventura podría durar 3, 4 años o 2 o menos, y no sería viable, no sería negocio. En cambio, la forma en que apoyan a los pilotos es dando apenas lo que se necesita para llegar a los lugares donde pueden ganar. El caso de Daniel Suárez, de Memo Rojas, de tantos pilotos que han estado, de Benito Guerra, de mucha gente que ha hecho muy buenas temporadas fuera de México en el automovilismo y que ahí están. Pero eso ya lleva 20 años trabajando, ya es un proyecto de larga duración que ahorita, por ejemplo, desde hace muchos años no tenía Ferrari, no lo tenía McLaren, no lo tenían los equipos importantes de Fórmula 1 y eso lo inventó Carlos Slim Domit a cambio de comprar un equipo de Fórmula 1 o desbocarse, ¿no? En el apoyo con un solo piloto. Es una forma inteligente de hacer durar el apoyo. Y mucha gente piensa que, y esto sucede mucho con los pilotos, que entre más llega un patrocinador y más dinero da, pues más mejores condiciones vas a tener, ¿no? Vas a ganar carreras. No, eso no existe tampoco, porque la mayoría de los pilotos en la actualidad, no todos llegan y abren la cartera y dan un cheque para correr. Tan fácil. Pero no es tan fácil. Y es más, tú llegas con Ferrari y le dices, aquí traigo $100 millones, te dicen, pues yo tengo aquí 500, ¿cómo la ves? O sea, no es tan fácil de llegar a comprar un lugar de Fórmula 1. Se compran, pero no es una cosa tan sencilla. Lo que hacen mucho, lo que pasa mucho ahora, es que llega un piloto que es un prospecto o que tiene cierta afinidad y participa en el negocio. ¿Por qué? Pues porque el caso Valtteri Bottas, por ejemplo, en Mercedes. Mercedes vio a Valtteri Bottas, lo vio Toto Wolff y se hicieron una sociedad, se convirtió en su manager. ¿Y qué hace Valtteri? A Valtteri le dicen, el equipo te contrata por tanto, pero si tú puedes hacer el negocio de traer un patrocinador y tener una participación comercial, pues entonces ahí a lo mejor tú ganas más dinero, a lo mejor el patrocinador puede tener otros contactos internacionales y bla, bla, bla. Y es como se hace una relación comercial en Fórmula 1 con los pilotos. Eso no quiere decir necesariamente que Valtteri Bottas esté pagando por correr en Mercedes. Y tampoco quiere decir que Mercedes tiene a Valtteri Bottas nada más porque esté trabajando con Toto Wolff o porque Valtteri Bottas sea el único piloto que hay en el mundo para Mercedes. Hay muchos, pero se juntaron estas posibilidades, o se juntan estas posibilidades y ahí es donde sale este tema. Así es en la Fórmula 1. No hay un escalafón que diga, a ver, a Checo Pérez ya le toca correr en Mercedes, Hamilton, bájate, porque ahora va al otro. Eso no existe tampoco. Y lo de Hamilton es tal vez un caso único ya después de que Vettel se salga de Ferrari, porque pues ahí tú como Mercedes dices, necesito un piloto que venga a manejar que es el mejor coche que hay ahorita en la Fórmula 1. ¿Quién? Hamilton. ¿Cuánto cobras? Pues tanto. ¿Y cuánto puedes traer? Pues tanto. Entonces, así es como se hace. Y en ese sentido, mucha gente, y sobre todo colegas o gente en Europa, particularmente en España, han hablado muy mal de Checo y dicen, no, Checo llegó a la Fórmula 1 porque pagaron el lugar, porque todo le compran y todo eso. Eso es completamente falso. Si tú ves el tamaño de los sponsors mexicanos en los coches de Checo en las últimas fechas, son cada vez más pequeños. Eso implica que cada vez hay menos dinero de por medio y que todo lo que está haciendo Checo ahorita es por mérito propio. O sea, Checo sigue ahí en ese equipo porque obviamente tiene un gran mérito deportivo y porque tiene un respaldo detrás, pero en una gran parte es por lo que te estaba diciendo. O sea, Checo tiene los méritos que cuando los jefes de los equipos de Fórmula 1 dicen, oye, mira, a ver, ¿cuál es la relación de
carreras participadas, lugares en los puntos, cuántas veces ha sumado podiums, cuántas veces ha hecho esto, otro. Y los números de Checo son bastante buenos. Entonces creo que es un balance, una ecuación. Me llegó a la mente en esta serie de Drive to Survive, ¿te acuerdas? La Ajá, primera temporada, cuando están anunciando que Esteban Ocon se va ajá. y está platicando con Hamilton Ah, sí. y están tocando el tema de, pues, la lana, ¿no? La lana es la que manda y entonces yo me voy. Supongo que se referían a este tema que estás platicando. Por supuesto, pero mira, Esteban Ocon, la verdad es que es un pilotazo, yo lo respeto mucho como piloto, comete sus errores como todos, le faltan cositas de experiencia, yo no tengo nada contra de él, ni mucho menos, pero hace muy mal Ocon en quejarse de ese tipo de cosas, y Hamilton también, porque hay que, hoy los pilotos de Fórmula 1 no son solamente pilotos que saben manejar muy bien y que ya, con eso la hicieron, y mucho menos un piloto latinoamericano. Para un piloto latinoamericano hay que saber ser muy bueno para manejar y hay que ser muy bueno para manejar el equipo, pero hay que ser todavía mejor para saber hacer ese tipo de enlaces, ese tipo de negocios, ese tipo de relaciones que te puedan hacer perdurar en Fórmula 1. Hoy no hay ningún piloto, te lo juro y te lo firmo, no hay ningún piloto que no tenga, o aunque sea un mínimo de respaldo comercial detrás de alguna compañía. El mismo Ocon lo sabe, el mismo Ocon no lo tuvo. El problema de lo que no se dijo en esa serie, por ejemplo, es que Ocon había firmado un contrato doble, estaba contratado el mismo año con Mercedes y con Renault, y que por eso se enojaron los de Renault y dijeron, si te vas a ir con Mercedes, te vas con Mercedes y ni hablar, y firmamos otro piloto que esté libre y no hay ningún problema. Todo ese tipo de cosas suceden en Fórmula 1 y el tema de esa serie de Drive to Survive fue que para dramatizar el capítulo, pues pusieron a Esteban Ocon a hablar y hablar y hablar de cosas, las editaron bien y salió diciendo Esteban Ocon, sí, pues Checo, vienen por él en helicóptero porque es rico y yo soy pobre. O sea, Checo Pérez no viene de una familia rica, nunca ha sido una familia Sí, no, no. de millonarios, ni mucho menos. Lo que han tenido, lo que tienen, les ha costado y han trabajado para ello. Y así es. Y este tema ahora de la integración o de la apertura de la Fórmula 1, pues podría pasar por Checo Pérez. Checo Pérez es un chavo que se esforzó muchísimo, o sea, para poder ser piloto, como tantos otros. No es el único, por supuesto. Fernando Alonso y un montón de gente que se ha esforzado en cosas o sacrificado en muchas cosas. Pero creo que sí se debe reconocer un poco más ese punto, que no solamente hay esas historias que se cuentan de los chavos que llegan y pagan mucha lana para subirse a la Fórmula 1, o como el compañero de Checo, ¿no? Lance Stroll. Lance Stroll tiene la fortuna y la suerte de que su papá es multimillonario y el cuate no Tiene tiene un asegurado su solo... futuro, o sea, si se queda sin Y algún no, asiento, tiene su futuro y 40 más totalmente asegurados. No tiene ningún problema, tiene esa suerte. ¿Y qué hizo el chavo para ser piloto de carreras? Pues correr, fue campeón de Fórmula 3. El papá decía, a ver, son dueños de una pista en Canadá, le rentaban coches de Fórmula 1 y lo ponían a correr, y lo ponían a practicar, y lo ponían a practicar. Y así se hizo. Es otra forma diferente de llegar, pero desde mi punto de vista, pues hay que respetarle ese trabajo que hace para ser piloto de claro. Fórmula 1 también, porque ahora desgraciadamente se ve muy mal, ¿no? Eso, por desgracia, cada vez lo estamos viendo muy mal y eso creo que en eso estamos muy mal en México, porque decimos, es que si es rico es malo. El rico es malo automáticamente. Dices, ¿pero por qué? No, hay que comprobar que sea malo para empezar. Pero lo que hizo el papá de Lance Stroll es, pues, a mí me gusta, a mi hijo le gusta. Podemos entrarle, tenemos lana para comprarlo, lo compramos, lo hacemos y vamos viendo. Obviamente, pues lo que quiere es tener a su hijo corriendo, pero el señor no está peleado con su lana, ¿eh? El día que el hijo no dé el ancho o que tenga un problema Sí, le da las gracias y... financiero para seguir en Fórmula 1, si eso es lo que le interesa, pues lo va a bajar, lo va a tener que bajar. Claro. Chacho, ya casi nos vamos. Has tocado temas de comunicación, de liderazgo, de integración, de trabajo en equipo y tienes una plática que se llama Haz de tu empresa una escudería de Fórmula 1.
una plática en la que he tenido la fortuna de escucharla, porque te perteneces a los speakers de Matilti. ¿Podrías tocarnos para la gente que está viendo esta entrevista de qué trata esta maravillosa analogía del mundo de la Fórmula 1 llevada a las empresas? Pues mira, es básicamente la analogía de cómo puede trabajar un gran equipo de trabajo, que puede ser un equipo que se focalice, como decíamos, en 23 personas que hacen una parada en los pits de un equipo de Fórmula 1. Y en ese contexto vamos desglosando cada una de las formas que tienen de trabajo los equipos de Fórmula 1, que son muy variadas, son muy distintas unos de otros, pero tienen comunes denominadores, ¿no? Como por ejemplo la organización selectiva, la organización en donde uno pone el método de trabajo que van a seguir los demás y va encadenando las reacciones de cada uno de los segmentos o de los módulos de los equipos de trabajo. Y eso me parece que es algo muy importante en la actualidad, porque hoy incluso con todo este tema de la nueva normalidad que nos estamos acercando cada vez más a vivir, nos está dando una idea de que hoy sabemos que podemos hacer un montón de cosas de una forma diferente de la que las hacíamos antes, y tenemos que estar preparados para poderlas hacer cada vez más eficientemente. Es decir, hoy tenemos que formar equipos de trabajo que puedan ser mucho más eficientes de lo que fueron anteriormente y que puedan responder no solamente a los retos que te plantea, por ejemplo, la estructura de una compañía o la estructura de un grupo empresarial, sino que ahora, cada vez con mayor fuerza, estamos obligados a poner a esos equipos de trabajo a la altura de grandes corporaciones o de grandes organizaciones que tienen cada vez más contacto a nivel internacional. La globalización en ese sentido ha hecho que hoy en día las corporaciones marcan la pauta en cuanto a las formas de los equipos de trabajo, en cuanto a las características que deben tener, y creo que la Fórmula 1 es el mejor escaparate, porque con 23 personas en una parada en los pits, puedes garantizar o no que gane un piloto una carrera, o puedes garantizar o no que exista el apoyo económico suficiente para que el equipo pueda subsistir el resto del año. Son cosas que muchas veces no vemos fácilmente en el día a día de un deporte como la Fórmula 1 o un entretenimiento como la Fórmula 1, y me parece que desglosarlo y presentárselo a los responsables de los equipos de trabajo de una empresa, de una corporación, le abre una posibilidad diferente de ver cómo organizar, cómo trabajar y cómo entender la forma de dar resultados de esos equipos. Michacho, buenísimo. Me dio muchísimo gusto escucharte y verte, saber que estás bien. Igualmente, Sepu. Hablar contigo de Fórmula 1 es enriquecedor. Pues ya estás aprendiéndole, antes no sabías nada. No, ¿te acuerdas cuando me mandaron, cuando venía la serie Kart a México? Me Ahí acuerdo, estaba. me acuerdo muy bien. Ahora soy más fan, casi no opino, pero me gusta mucho, me gusta ir aprendiendo, y lo poco que sé de la Fórmula 1, bueno, desde que trabajábamos en Azteca y estabas en la serie Kart, ¿te acuerdas que te decían, oh, deja los carritos, los carritos? Así es, pero no los dejé, fui terco. Y qué bueno, pues ya el jueves, ¿no? Empiezan, nada más dinos por dónde. Ahí vamos a estar. Por Fox La Premium. Fórmula 1 en Fox Premium va a ser en vivo todo, vas a tener, en Fox Premium tienes todo en vivo, incluso la carrera del domingo. Por Fox Sports 3 en México la vas a tener a través de todos los servicios de cable en Fox 3, con las prácticas y la calificación en vivo. La carrera va a ser diferida en Fox 3 a las 3 de la tarde, me parece que va a entrar. Todavía no tengo exactamente los horarios, pero el domingo la puedes ver en Fox 3. Y te digo, en vivo va a ser por Fox Premium. Si la gente está viendo publicidad de mis colegas argentinos y en general en Sudamérica a través de ESPN, es porque en Sudamérica ESPN toma las transmisiones, no las va a hacer más a través de la salida de Fox Sports. Somos el mismo equipo, las mismas personas, pero la salida que se le va a dar va a ser a través de
de ESPN en Sudamérica. Aquí en México seguimos con Fox Sports como siempre. Y te digo, con ese formato, las carreras se van a ver en vivo totalmente en Fox Premium, en el canal Action y en Fox Sports 3 en vivo, prácticas y calificación. La carrera es lo único que se ve diferido a través de esa pantalla. Ahí te escuchamos, muchacho. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, mi Sepu. Cuídate mucho. Igualmente, un saludo para todos. Estamos en contacto. Gracias. Gracias a ti. Ahí seguimos. Bye. Gracias.